Hola gente. Bien, hoy vamos a hablar de la tribu más aislada del mundo, concretamente de los Sentineleses. Este grupo recibe ese nombre porque vive en la isla Sentinel del Norte, que pertenece a la India y está ubicada en el Océano Índico, en la ubicación concreta que podemos ver en pantalla. Otro detalle que podemos mencionar es que es un territorio pequeño. Tiene aproximadamente 60 kilómetros cuadrados de superficie, lo cual es comparable al tamaño de Manhattan. Bien, cuando nos referimos a los sentineleses, estamos hablando de un grupo de cazadores y recolectores que desconocerían las técnicas de agricultura y el uso del fuego. Serían entre 50 a 400 habitantes que tienen como característica más curiosa el haber rechazado en reiteradas ocasiones los encuentros con otros grupos humanos. Están aislados por decisión propia, sin tener ningún tipo de conocimiento del mundo a su alrededor, y a su vez el mundo a su alrededor tiene un gran desconocimiento de cómo viven ellos. Esto se acentúa aún más por el hecho de que no se conoce absolutamente nada de su idioma, con lo cual los escasos encuentros que se realizaron no dieron mucha lucidez al asunto. Existen especulaciones en las que se afirma que podrían haber estado aislados 60.000 años, pero claramente, por los motivos que mencionamos antes, no lo podemos confirmar. Históricamente, los primeros contactos se habrían dado desde el siglo XIX. Una de las primeras historias que se cuenta, difícil de confirmar, es la de 3 convictos que se habrían escapado de su prisión y habrían intentado llegar a la isla ignorando por completo sus condiciones. 2 se habrían ahogado en el camino, mientras que un tercero habría logrado llegar y supuestamente fue finalizado por las flechas de los sentineleses. A partir de relatos como ese y de ciertas exploraciones antiguas que tendrían registros dudosos, dentro de las cuales podemos mencionar algunas de Marco Polo, existe el rumor de que estos sentineleses comen carne humana, pero esto no se ha podido confirmar. De hecho, en todos los casos en los que se podría haber observado, no lo hicieron. Más adelante, en el propio siglo XIX, existieron contactos confirmados con exploradores británicos que incluso llegaron a explorar la isla y a llevarse a algunos habitantes, entre los cuales había ancianos y niños. Lo que sucedió fue que los ancianos perecieron por los cambios de ambiente y tras esa situación los niños fueron devueltos a su territorio con distintos tipos de regalos. El explorador principal que protagonizó esa situación dejó plasmado en sus registros escritos un cierto desprecio hacia los habitantes de la isla y sus actitudes. Posteriormente, los siguientes encuentros de los que hay registro se dieron ya en el siglo XX, sobre todo desde la década del 70 en adelante. Como dijimos antes, la isla pertenece a la India y fueron antropólogos de este país los que se empezaron a acercar de manera cautelosa hacia los sentineleses. En el año 1974 se grabó un documental llamado Man in Search of Man, el hombre en busca del hombre, para National Geographic, y cuando se intentaron acercar a la isla Sentinel del Norte fueron rechazados con flechas arrojadas desde la orilla. En esos videos se puede apreciar que los arcos y las flechas son muy sofisticados. En 1981 hubo otro encuentro, en este caso con la tripulación de un barco encallado llamado Primrose. En un principio, el grupo de hombres a bordo creyó tener suerte por dar con una isla aparentemente paradisíaca, pero poco tiempo después enviaron mensajes de radio mencionando que un grupo de salvajes se dirigía hacia ellos y que si no eran rescatados corrían un grave peligro. Debido a las inclemencias climáticas de la zona, los sentineleses no llegaron al barco y la tripulación fue rescatada con helicópteros. Hoy por hoy, a través de imágenes satelitales, puede verse la imagen del barco encallado en las costas de la isla, y hay quienes especulan con que los habitantes habrían utilizado el metal de la nave para sus lanzas, aunque no es algo confirmado. Como dijimos, la India fue enviando a sus antropólogos que intentaron establecer contacto, y de estos encuentros el más provechoso y pacífico se dio en 1991, del cual existen registros en video. En muchos lugares se menciona que este fue el primer encuentro, pero como estamos repasando, no fue el primero, sino el más interesante. Algunos de los motivos por los cuales este encuentro fue el mejor pueden ser:
Se realizaron intercambios de objetos, principalmente cocos, además de que también se intercambiaron gestos, miradas o risas. Hay que dejar en claro igual que en otros encuentros que no están filmados también hubo intercambios y está registrado que los antropólogos visitantes les dejaron a los habitantes de la isla elementos de metal como ollas o artefactos filosos. Por este motivo también es difícil saber si algunos de los elementos que los sentineleses cargan y se ven en el video son propios o si son regalos. Es interesante que, en cuanto al tema de los gestos, existan registros de que los sentineleses tratan de marcar límites con gesticulaciones que hacen referencia a lo desagradable o a veces a lo obsceno, un poco como si ciertos gestos y la capacidad para entenderlos fuera algo general para el ser humano y no simplemente una construcción accidental de la cultura. El segundo motivo por el cual este encuentro fue provechoso es porque se llega a observar algo de la arquitectura básica que tienen estos habitantes. Puede verse una estructura con ramas y hojas de palmera. Otra observación interesante que se puede hacer es sobre las mínimas vestimentas o accesorios que llevan. Se dice literalmente: las mujeres visten cuerdas atadas alrededor de la cintura, cuello y cabeza. Los hombres también llevan collares y cintas en la cabeza, pero con cinturones más anchos. Los hombres llevan lanzas, arcos y flechas. Se sabe que usan unas balsas muy angostas, de las cuales existen algunas fotos. Otro punto interesante de este encuentro fueron las actitudes. Los hombres son los que más protagonizan el encuentro, mientras que las mujeres son más cautelosas. Se ve a niños y, al menos desde mi observación, no llego a ver ancianos. Luego de esto, para el año 1996, se abandonaron los intentos de acercarse, aunque igualmente hay registros de nuevos sucesos. Se sabe que fueron afectados por el tsunami del año 2004, pero parecen haber sobrevivido sin mayores problemas, si bien el fenómeno causó que suban a la superficie barreras de coral que casi forman un amurallado natural alrededor de la isla. El último suceso que ocurrió relacionado con esta isla tiene que ver con un joven viajero de apellido Chau, que aparentemente quiso evangelizar a la tribu y consiguió llegar pagándole ilegalmente a algunos pescadores en el año 2018. El joven no necesariamente se dedicaba a esto, sino que era deportista, pero por algún motivo decidió intentarlo. Estuvo todo el primer día cerca de la orilla, anotando observaciones en su diario y volviendo hacia los pescadores para buscar comida. El segundo día fue atacado por los habitantes, pero aún así decidió quedarse, estando herido. La herida que se hizo no es seguro que sea producto de los sentineleses, porque en realidad en su propio diario el joven marca que se rajuneó con el coral que dijimos que está cerca de la orilla. Luego este joven, viajando en su canoa, les llevó su diario a los pescadores y volvió nuevamente a la isla. Al día siguiente la historia tuvo un desenlace fatal. En su diario llegó a anotar que había aproximadamente 250 habitantes y que vivían en unas cabañas comunales de aproximadamente 10 habitantes cada una. Una observación que se hizo, no solo en esa ocasión, sino en varias otras, es que estos sentineleses llevan los cadáveres a la orilla y los tapan con arena. Luego de este caso no se tiene ningún registro nuevo sobre nada significativo en la isla. Bien, como conclusión personal, aparte de considerar que este es un tema muy interesante, también se me generan algunas preguntas. Primero, si la negativa de esta tribu no puede ser por algo así como los arquetipos que tienen los pueblos y también la memoria grupal que suelen generar. En este caso hay un registro de muchos encuentros que tuvieron resultados negativos para los propios sentineleses. Entonces mi duda es si no tienen como una memoria grupal que les hace decir, bueno, tengamos rechazo hacia los visitantes. Por otro lado, creo que es bueno que se haya intentado restringir los acercamientos hacia el lugar, porque estos habitantes no tienen inmunidad natural frente a ciertas enfermedades que en el resto del mundo sí tenemos. Y por otro lado, esto también me hace pensar en los motivos por los cuales muchas tribus que, por ejemplo, había en América perecieron con el contacto con los europeos.
también me genera dudas sobre el recorrido del humano en la antigüedad, porque como vemos el aspecto de estos pobladores no es lo que esperaríamos encontrar en la India, sino más bien lo que encontraríamos en África sobre todo. Entonces eso me da dudas de qué recorrido tuvo la humanidad en la antigüedad. Y por otro lado, otra cosa que puedo decir como conclusión es que también se genera una cierta fama alrededor de estos habitantes de que serían mucho más peligrosos o incluso que comen carne humana o cuestiones así que se suelen decir, que es probable que se diga para generar turismo, sobre todo porque en otras islas cercanas hay tribus que sí permiten el contacto y alrededor de las cuales se generan visitas un poco cuestionables. De manera que bueno, espero que les haya resultado interesante este tema. Gracias por ver este video, pueden dejar lo que piensan en comentarios y nos vemos en el próximo. Un saludo.